Cada método de diseño tiene criterios, tiene conceptos, que hay que evaluarlos muy bien. Un criterio mal aplicado puede resultar en estructuras subdiseñadas. O sea, si ustedes aplican mal un criterio de un método de diseño, es probable que el método les arroje cualquier cosa. Y eso puede ser... Este es el método de la PCA. Este es el manualcito de la Portland Cement Association. Por ejemplo, este tiene dos criterios de diseño, que son fatiga y erosión. La fatiga es limitar los efectos de las repeticiones de carga y prevenir la fisuración, pero la erosión es limitar los efectos de la deflexión del pavimento en los bordes, juntas y esquinas. ¿Ustedes qué se imaginan cuando Salco les dice eso? Limitar las deflexiones. Deflexión es cuando usted se carga en una losa y esa losa se mueve. Entonces, ¿usted cómo limita las deflexiones en una losa? O sea, ¿usted cómo evita que esta losa se deforme hacia abajo? Colocándole el muro. No, el muro es lo menos usual, créame. Espesor. O sea, mientras más gruesa la losa, menos deflexión tiene. Transferencia de carga, tamaño de la losa, o sea, hay varios efectos. Entonces, pero es esto, limitar. Vean este proyecto es una troncal de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Dos troncales. Y hay una cosa, mire, el tema ético es un tema bien complejo. Yo me encontré en dos patologías del mismo diseño. ¿No? Ustedes no imaginan lo que yo encontré yo. Ustedes han ido a la calle 85 entre la 11 y la 15, zona rosa. Ustedes han visto que ese pavimento tiene una forma rara, ¿no? Es concreto estampado. Ese no es adoquín. Parece adoquín, pero no es. Es concreto estampado. Es una losa de concreto. Y se le coloca un tapete encima con un aditivo, polvo, y se martilla el tapete y queda el tapete con la forma de lo que uno quiera. Puede ser adoquín, puede ser espina de pescado, puede ser, y ese es el 85. Lo sé porque yo la construí. Eso fue una donación que nosotros hicimos en la ciudad en el año 2000. Se hizo esa donación. Y tuve un problema ahí horrible cuando me llegó un estudio de suelos y estábamos en reunión grande y entonces el contratista que estaba ahí pues haciendo las apiques y eso y la excavación dijo, oiga, es que este estudio de suelos dice, mire que aquí hay un suelo abajo y yo excavo y aquí hay otro suelo. Uy, no jodas, el diseñador X es un laboratorio X, el diseño de un diseñador. Digo, aquí la única manera es llamar al diseñador. Llamamos al diseñador, que me ahorro el nombre de él, y preciso, ocurrió una cosa antes de la reunión. Como 2 horas antes de la reunión, nosotros llamamos a un laboratorio para que nos hicieran unas muestras, unos tapiques. Y ese laboratorio, cuando le mostramos el diseño, dijo, oiga, mire, es que aquí hicieron unos tapiques y se arrojó eso. Y era una señora del laboratorio. Y esa señora dijo, uy, yo conozco ese informe, pero no es de esta obra, es de otra obra. Y lo mandó a pedir. Oiga, le cambiaron el encabezado. Era el informe de suelos de otra obra y se lo pusieron a esta obra y se ahorraron en los apiques en eso, no hicieron apiques. Porque alguien dijo, eso es lo mismo, o sea, es Bogotá. El suelo aquí es igual al del centro. Eso sucede en la vida real, créanme. O sea, el tema ético es un tema súper salvaje. Y yo encontré en Caracas y en Autopista el mismo diseño. Y de hecho encontré el mismo error en los dos, porque hicieron copy-paste y en el copy-paste se va lo bueno y se va lo malo. Y está el mismo error en los dos. Estos son dos extractos del diseñito, son 2 páginas, página 8, página 10, pero bueno, ahí se quito todo. Vean lo que dice acá. Método de diseño de la PCA, Es importante tener en cuenta que en el método de diseño no se tuvo en cuenta el criterio de erosión. O sea, no lo tuvieron en cuenta porque este fenómeno no se presenta en un tipo de subrasante conformado por una carpeta asfáltica. Pónganle lógica a la lógica del señor. ¿El señor qué dijo? Erosión, desgaste. Entonces, si yo tengo un asfalto abajo, no hay desgaste, menos. Entonces, ¿para qué el criterio de erosión?
Pero el Señor nunca reparó, es que el criterio de erosión es otra cosa. O sea, uno no puede asociar Dios con las palabras. Yo, por ejemplo, cuando tuve una vez, cuando tuvimos el problema en la Autosur, vino una gente de la PCA y yo les dije a ellos, oiga, es que resulta que en América Latina la palabra erosión es otra cosa. Entonces, cuando usted le dice a la gente criterio de erosión, la gente lo entiende al revés. La gente lo entiende como que el material que está abajo se desgasta. Y resulta que el criterio de erosión del método de la PCA, porque alguien se inventó el nombre, es control de deflexiones. Y fíjese que este señor, este diseñador, le puso la lógica fue a la erodibilidad del material. Y eliminó el criterio de erosión. Y lo más simpático, más adelante, en las conclusiones, concluyó: esto genera espesores menores del orden de 5 centímetros en el resultado final de la estructura. O sea, subdiseño. O sea, el señor subdiseñó y lo escribió. 5 centímetros menos porque yo no consideré el criterio de erosión porque hay una carpeta asfáltica abajo. Pues se equivocó en el análisis inicial y no lo interpretó bien el método de diseño. ¿Cuánto le dio? 5 centímetros menos. Cuando hicimos todo el recálculo de retrocálculo de esa vaina, nos dio que la vía redujo la capacidad el 70%. 70% de capacidad menos. Asimilen esto, vean. Asimílenlo de esta siguiente manera. Se diseña para 20 años. Más o menos al año 15 hay un porcentaje entre 10 y 15% de fatiga. Listo, se bajó el 70%. Ya no son 20 años. Ya son 6 años. 6 años. ¿Cuál es el equivalente a 15 años de cuando era 20, 15? 25%. Quiten el 25% a 6. ¿Cuánto da eso? 4 años y medio. ¿Cuándo se presentó los daños en la Caracas en la autopista norte? A los 4 años. Sí, fíjense que la vaina, o sea, cuando la cosa tiene que suceder, sucede. Usted lo que no puede pretender es hacer un proyecto a las patadas y pretender que se comporte bien. ¿Sí? Fíjense que la lógica impera en el sentido de que si esto se redujo de 20 años a 6 años, pues la fatiga se presentó mucho más rápido, por un error de apreciación del diseño. Todo eso se descubrió en el estudio de patología de esto. Y no solamente encontramos error en el diseño, encontramos error en el cálculo de los buses, porque se diseñaron por porcentaje de ocupación. Encontramos errores de construcción, como el muro. Encontramos errores de construcción, como que no se diseñaron los drenajes, diseño y construcción, no se hicieron drenajes. A pesar de, ¿saben cómo me di cuenta del tema de los drenajes? Cuando yo comencé a hacer el estudio de patología de la autopista norte, nos asignaron una oficina y yo quería, pues no decorar, pero yo dije, pues, para que nos ubiquemos todos. Entonces le dije al mensajero, le dije, vaya, oiga, cómprese un mapa de Bogotá, que yo necesito ponerle el mapa de Bogotá para poner las vainas ahí. Y él se fue y compró el mapa de Bogotá. Y compró el que no era. ¿Sí? Y yo lo abrí y dije, este no es, hermano. Pero bueno, ahí está la autopista norte. Ahí, bueno, sirve para poner ahí el tachecito aquí, el tachecito allá. Y había una línea, yo lo tengo, en el estudio de patología yo lo tengo, foto de ese mapa. Y apareció una línea roja, donde está la autopista norte, una línea roja. De hecho, ustedes pueden comprar ese mapa en cualquier cosa y van a ver la línea roja. Y abajo una cosita que decía Sinclinal de Bogotá, exactamente donde está la autopista norte. Sinclinal de Bogotá. Entonces, pues yo entendía más o menos que era un sinclinal. Pero bueno, vamos a averiguar muy bien lo del sinclinal. ¿Saben qué es un sinclinal? ¿No es una falla? ¿No? Es el fondo de la batea. No, es el fondo de la batea. El sinclinal es esto. ¿Tiene algo así? Este es el sinclinal. Esta es la parte baja. Entonces, cuando usted tiene el mapa de Bogotá, así, tal cosa, y aparece una raya roja ahí, así. Sinclinal de Bogotá. ¿Por qué la autopista norte es el fondo de la batea? Porque están los cerros orientales aquí y porque están los cerros de Suba aquí.
Entonces todas las aguas que vienen acá escurren hacia allá y escurren hacia acá. Fondo de la batea. Y yo dije, ¿cómo se les pasó esto a los diseñadores? No jodas. Y al interventor del diseño y al constructor. Nunca le pararon bolas a eso. Y en un punto, el tema de los drenajes era supremamente, aquí me extiendo un poquito, el tema de los drenajes era penoso. El diseñador original supo el sincronal, lo anotó, lo supo, lo escribió. Pero al final, pues por un tema netamente contractual, él dejó una nota abajo que decía: el proyecto requiere estudio, diseño y construcción de obras de drenaje, pero este consultor no los hace porque no están dentro de tu alcance. O sea, en otras palabras, él dijo: a mí no me están pagando por eso, yo no hago esa vaina, pero yo dejo la nota abajo. Cuando yo comencé el estudio de patología, comencé a coger todas las actas, 52 actas. Acta número 1 de obra, arrancó la obra. Drenajes, ítem drenajes. Se escribió el diseñador original y transcribieron el trabajo. Por lo tanto, la autopista norte requiere estudio, diseño y construcción de obras de drenaje. Pero hay que decirle al IDU que lo contrate. ¿Listo? Acta número 2, siguiente semana. Copy-paste. Drenaje. Se recuerda que la autopista norte requiere drenajes. Acta número 3, 4, 5, 6, 7. Acta número 52. La nota dice: se recuerda que la autopista necesitaba horas de drenaje. Nunca las hicieron. No tiene drenajes. Y hoy en día no tiene drenajes. Y con una cosa. Entonces, hubo una cosa que nosotros veamos. Nosotros estábamos en un grupo de patología grande y una vez llamamos a un señor, muy amigo mío de hace muchos años, interventor de toda la vida, y lo llamamos a que nos comentara algo. Y él dijo, sí, la autopista, es que la autopista estaba llena de humedales y lagos. Cuando yo era niño, me dijo así, imagínense cuando él era niño. Cuando yo era niño, me dijo, mi papá me llevaba a montar lancha en el lago. ¿En serio? ¿En cuál lago? Dijo, en el lago. ¿Saben cuál es el barrio del lago, no? Sí. 76 con arriba de Los Héroes. Sí. Ahí había un lago. Y él iba allá con el papá a montar lanchita en el lago. Entonces la pregunta que uno dice, ¿y dónde está el barranco lago? ¿Qué se hizo el lago? Entonces, y dijo, y fuera de eso, la autopista norte hacia el norte estaba lleno de humedales. No como aquí hay humedales, ¿no? Así era hasta Los Héroes. Tal cual como está aquí, era hasta Los Héroes. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el agua? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio hidrológico y multitemporal de la autopista. Eso nos costó un ojo a la cara. ¿Qué nos tocó hacer? Nosotros compramos las fotos aéreas. Bogotá tiene fotos aéreas desde el año 40. Las tomaba la Fuerza Aérea. Y ellos lo que hacían eran ciertos aviones con cámaras, hacen recorridos y mapean la ciudad. Hoy en día uno puede ir y comprar las fotos. Carísimas, porque son fotos de alta resolución, o sea, unas cámaras. Eran las mismas cámaras de espionaje cuando los americanos espiaban a los rusos con el U-2. Era la misma cámara, porque son unas cámaras de mucha resolución. Entonces esas fotos son carísimas. Nosotros compramos todos los años, desde el año, o sea, dijimos, ¿desde cuándo necesitamos hacer todo el análisis multitemporal? Dijimos, pues la vía se construyó originalmente, la autopista en el año 54, bueno, estamos desde el año 50 hasta acá. Claro, pues muchos años. ¿Qué tocó hacer después? Contratar a una persona que tomara todas las fotos y las montara en capas, multicapas, año por año. Entonces usted va viendo cómo era y cómo se va transformando. ¿Qué queríamos ver? ¿Dónde estaba el agua? Y como la autopista se construyó en el 54, en el año 70 le ampliaron 2 carriles más en asfalto y comenzó un régimen de mantenimiento muy fuerte después. Entonces queríamos ver dónde se hicieron los mantenimientos y si coincidían con los mantenimientos de hoy, porque si coincidían no era problema del material, era un problema del colchón de la estructura total. Queríamos detectar ese tipo de cosas.
Entonces nos encontramos todos los humedales. Vean, nosotros tenemos fotos de cuando no había autopista norte. Acuérdense que Bogotá, la entrada a Bogotá era por la séptima, fue llamado el Camino Central del Norte. Venía del puente del Común de Chía, por la séptima, por donde está hoy la séptima, y llegaba hasta el Parque Bolívar, hasta la Plaza Bolívar, ahí llegaba la séptima. Esa es la entrada a Bogotá, toda la vida. En el año 54, Rojas Pinilla decidió hacer la 26 y hacer la autopista norte para conectar con el nuevo camino. Entonces nosotros tenemos las fotos del año 50, donde se ve la autopista norte trazada. Es un camino de un carril en tierra y era el acceso a las fincas que estaban por ahí. Por ahí sacaban cultivos, sacaban cosas, ganado. Estaba trazada la NQS. La NQS estaba ahí, ahí aparece. Estaba trazada la 127, estaba trazada la novena, todas estaban planeadas, pero cero construcción en ese momento. Entonces nosotros tenemos, las multicapas muestran cómo se comenzó a ampliar la autopista, cuánto la sección. Entonces ahí nos identificamos, por ejemplo, los canales. Originalmente la autopista tenía un carril con dos canales a los dos vallados. ¿Qué pasó cuando la ampliaron? Le hicieron a 4 carriles, pues les tocó hacer nuevos canales, sellar estos y hacer nuevos canales. Pero identificamos una zona de mantenimientos y mantenimientos frecuentes, precisamente encima de donde estaban los vallados. ¿Qué quiere decir eso? Que el vallado ese lo rellenaron con quién sabe con qué escombros y no los compactaron. Y la estructura está arriba, entonces la estructura se mueve toda. Y ahí falla. Todo eso se encuentra con eso. Pero el agua no desaparece. Fíjense que el agua viene de los cerros orientales y baja a la autopista. Y la pregunta es, ¿dónde está el agua? Porque el agua antes salía a los humedales, pero ya no. Pues resulta que el agua está ahí. Y hicimos un nivel de medición del nivel freático de la 80 hasta la 174 y encontramos que en zonas, por ejemplo, la zona más crítica de la autopista norte está en la calle 134 a la 129, 128 más o menos. De la 127 a la 134, o sea, puente de la 127 ahí. Esa es la zona más crítica. El agua está a 60 centímetros de la superficie. Y es por eso que yo, a veces, pues, lo más que eso lo hace uno cuando viene con alguien que no tiene ni idea. Y cuando vengo con alguien y pasamos, por ejemplo, autopista y llovió muy duro y llega uno a la 127 pasando el puente, se encharca el agua, ¿no es cierto? Y yo iba con alguien me dijo, uy, se taparon los sumideros. Y dije, no, señor, subió el nivel freático. El agua está ahí. ¿Y por qué se da el fenómeno al norte de la 127 y no al sur de la 127? Aquí les voy a echar un mamario que de pronto muchos no lo sabrán. Yo cuando llegué a Bogotá en el año 78, papá, yo llegué a Medellín. Y yo, de hecho, soy de Medellín, yo nací en Barranquilla. Yo llegué a Bogotá en el 78. Cuando yo llegué a Bogotá en el 78, no había puente en la autopista con el 127. ¿Saben qué había ahí? Un túnel. Ahí había un túnel. Uno bajaba por la 127. De hecho, Unicentro estaba recién inaugurado. Uno bajaba por la 127 y se metía por debajo de la autopista y por debajo del tubo Tibitoc y salía al otro lado. De hecho, cuando mataron a... ¿Quién fue que mataron ahí en ese salida? A un ministro. A Lara Bonilla lo mataron ahí, saliendo del túnel. Saliendo del túnel lo mataron. Y ese túnel era muy famoso porque cuando llovía muy duro, el agua se empozaba y el nivel freático era tan alto que tapaba los carros, o sea, era casi más de 2,5 metros de altura del agua en la parte baja del túnel. Entonces ahí estudiamos nosotros, así está la autopista norte, está la 127, el agua viene así, en este flujo. Aquí estaba el túnel, acuérdense que para hacer un túnel hay que hacer pantallas para los lados, entonces hay un bloqueo del flujo del agua y por eso el agua se empoza más, el nivel freático aquí es más alto que el nivel freático aquí. Entonces por eso cuando uno pasa a veces por esa zona, uno encuentra que el agua está empozada ahí. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que uno a veces la ve pero no sabe por qué, o sea, ve el qué, pero no el por qué, ¿sí? No es el por qué. Entonces, esta tuvo todos los errores del mundo y fíjense las consecuencias que tuvo en el daño y en la patología. Ingeniero, creo que los muros ni los sacaron, los muros quedaron ahí. Ahí están, no, sí, los muros ahí están ahí, claro, aquí lo iban a quitar.
Entre otras porque no podían quitar los muros porque se les venía todo el terraplén de lado y lado. O sea, los muros, eso lo que hicieron fue llenar de tierra y escombros el hueco, el túnel, y lo dejaron a ras. Y hoy en día no se ve nada, o sea, hoy en día se ve todo así como tierra, pero eso es un hueco de para abajo. Bueno, tipos de pavimentos. Cuando uno le dicen pavimento de concreto, uno llega a creer que es que todos son iguales, y no. Hay uno que se llama el pavimento de concreto simple con juntas, que es este. Simple, ¿qué quiere decir? Que al interior de la losa no hay refuerzo, solamente concreto. Y tiene juntas, y en las juntas puede tener barras de transferencia o no, porque las barras son optativas. Entonces, el pavimento de concreto simple con juntas es un pavimento que tiene solamente concreto al interior de la losa. Y ese concreto tiene que soportar todos los esfuerzos: tracción, compresión, tensión, deformación, y tiene límites. Tiene límites. Es por eso que en la metodología de diseño de pavimentos aparecen una cantidad de aspectos, como por ejemplo el factor de esbeltez. El factor de esbeltez es la forma que tiene la losa. Vean esta mesa que tienen ustedes al frente es muy esbelta. ¿Por qué? Porque es muy larga contra un ancho. Entonces, ¿cuánto puede tener de longitud esa mesa con relación al ancho? ¿Cuántas veces el ancho? No, 4 no tiene, pero 3. 2,5, casi 3. Pongámosle 3 para facilitar esta cuenta, si no, 3, esa sí tiene más. Pero, si tiene 3 veces ese valor, el factor de entonces es 3. O sea, por el ancho, yo tengo 3 veces la longitud. Tendría un factor de esbeltez de 3. Y fíjese que en Colombia los porcentajes en América Latina bajan entre 1,25 y 1,5. En el INVIAS se acabó, no, pues yo participé en la renovación de la norma del INVIAS de pavimentos de concreto en el año 2000, eso fue en el año 2020, antes de pandemia, antesito, porque fue el 2019-2020, y quedó en 1,25. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si la losa tiene 3,50 de ancho, ¿quién multiplica por ahí? Eso le da 4,25, 4,20 por ahí de longitud. Es lo máximo que puede tener la losa, lo máximo. Ustedes pueden ir a losas muy antiguas en Bogotá, pavimentos de hace 30, 40, 50 años, y ustedes van a ver que las losas tienen el doble del ancho, porque era el factor de esbeltez, era 2 en ese momento. Entonces, estas losas tienen unos factores de esbeltez que la limitan en longitud. Fuera de eso, hay unos factores de número de veces el espesor. Eso tampoco se puede hacer, o sea, usted no puede hacer una losa muy grande con un espesor muy chiquito. Una de las fallas de la autopista norte en el carril de Transmilenio, que tiene 4 metros de ancho, es que el espesor es muy bajito para el ancho. Y eso lo que hace es que lo vuelve muy frágil, ¿sí? Entonces, por eso en la tecnología se maneja la cantidad de veces el espesor como una limitante para no hacer pavimentos tan delgaditos. Entonces digamos que este es un tipo de pavimento, este es el más utilizado en el mundo. Y hay una variante de este, que es, por ejemplo, cuando uno encuentra que aquí hay que hacer algo raro, ahí va a parar un bus, o tengo un sumidero en el medio, o tengo una forma irregular, o eso, entonces yo tengo que hacer ya el pavimento. Pues bueno, esto es en la calle 26, acá en Bogotá. Este es el pavimento simple con juntas, no tiene nada de refuerzo acá en la mitad, solamente las juntas. El que tiene malla adentro de las losas se llama reforzado con juntas, que es el JRCP, el otro era JPCP, el Joint Plain Concrete Pavement. Este es el JRCP, que quiere decir Joint Reinforced Concrete Pavement, o sea, pavimento de concreto reforzado con juntas. Y ese pavimento, la única diferencia que tiene con el anterior es que al interior tiene una malla, que es esta. Esa malla lo que hace es tomar los esfuerzos que exceden el límite que yo tengo de diseño. Por ejemplo, si yo estimé que el límite de esfuerzos que yo pueda tener en ese concreto era el 20%, el 25% del esfuerzo, entonces de la resistencia, entonces si yo detecto que en una zona específica va a haber más esfuerzos que eso,
Yo le tengo que meter malla para que la malla sea la que me ayude a tomar el esfuerzo. ¿Dónde se presenta ese tipo de cosas? Por ejemplo, en Transmilenio, en las paradas, cuando el bus llega, ¿qué hace el bus cuando llega? Se pega al extremo, al borde libre. Y segundo, frena. ¿Qué pasa cuando un bus frena? Cuando el bus frena ya no pesa 32 toneladas y media, pesa casi 40 y poco toneladas. ¿Por qué? Por el frenazo. Es como los estadios. Ustedes saben cómo diseñan los estadios en el mundo, ¿no? En Colombia, en el mundo. Se diseñan no para la carga viva de la gente, porque una persona promedio pesa 70 kilos. Entonces ellos pueden decir, el Campín, sí señor, 45.000 espectadores por 70 kilos, el estadio hay que diseñarlo para yo no sé cuántas personas y tanta carga por metro cuadrado. No señor, hay que diseñar para cuando la persona brinca, cuando mete gol. ¿Quién es hincha Millonario y quién es de Santa Fe? Es más raro caer los goles, ¿no? Entonces, cuando meten gol, ¿qué hace la persona? Brinca. Y cuando la persona brinca, el peso ya no es de 70 kilos, se vuelven casi 120, 140 kilos por el impacto. Entonces la carga de persona ya no es 70, sino de golpe de 140. Entonces hay que diseñar el estadio para más capacidad para cuando metan gol, porque en ese momento la carga se va a ver incrementada. Entonces, este pavimento se refuerza. ¿En qué casos? En estos casos, esto es del INVIE del artículo 500. De la INB 500, losas con relación largo, ancho, mayor, o sea, cuando el factor de desveltez límite se excede, hay que meterle malla. Cuando las losas tengan forma irregular, normalmente las losas tienen forma rectangular. Cuando usted tiene una losa triangular, una losa con formas raras, hay que reforzar, como esa, por ejemplo. Ustedes vean que esta losa viene con una forma así y gira para allá y se va. Eso se llama forma rara. Esa foto es los que han cogido la NQS con calle Sexta, donde está el viaducto ese largo arriba, pero eso es abajo. Abajo en la rotonda. Entonces, a la rotonda, ¿qué pasa? Usted viene por la NQS en una recta y se encuentra con una curva que viene de otro lado. Entonces, ahí las losas son curvas y se encuentran con losas rectas, y ahí lo que va a encontrar ustedes son losas con formas raras, cuando empatan unas con otras. Entonces, ahí todas están reforzadas. Toda esa rotonda tiene refuerzo. Losas con aberturas en su interior, pozos, sumideros, registros, cosas de ese estilo. Como eso. Esto es la Avenida de las Américas. En la rotonda de las Américas, donde estaba el famoso rompoy ese que había ahí, que ya no está, ¿no? Ese rompoy que había, donde estaba lleno de monumentos de las Américas. Ahí estaba la rotonda. ¿Por qué se reforzó? Por los buses. No porque sea, porque hay que reforzar todo, no, eso solamente se refuerza en los sitios donde se exceden los esfuerzos. Y aquí, como los buses van a una velocidad más o menos de 60 kilómetros por hora y cogen la curva, ellos se deforman para un lado, los buses se reclinan para un lado y aumentan la carga en el lado derecho del eje. ¿Sí? Y eso quiere decir que le incrementa la carga al pavimento en la zona, pues entonces se refuerza todo. Tercera modalidad, pavimento de concreto reforzado continuo. No es muy común en Colombia. Lo que más se acerca a esto, ¿saben cuál es? La placa huella. Que la placa huella tiene 2 rieles reforzados continuos, ¿sí? Y se con vigas riostras y todo. No es lo mismo, pero en tecnología de pavimento internacional, este es un pavimento de concreto reforzado continuo. No tiene juntas, solamente malla corrida. Tiene una gran diferencia con los demás. Esto es para altísimo tráfico, esto es para tráfico muy, muy alto, y con esto se ayuda a reducir el esfuerzo, digamos, los esfuerzos, y con eso el espesor de la luz. Y la cuarta modalidad, el white topping. El white topping, como su nombre lo dice, es un recubrimiento blanco. Eso quiere decir que usted a un pavimento que está hoy en día funcionando, existiendo, usted le coloca una losa de concreto encima. Vean, esta es la avenida 18 de noviembre en Puebla, en México, así era, concreto asfáltico. Ya ustedes alcanzan a notar mucho bacheo, o sea, cuando ya la vía entra en fatiga, cuando ya la vía entra en un régimen de mantenimiento tan alto
Quiere decir que ya los esfuerzos están llegando a la subrasante, ya se compactó lo que más pudo, y de esa manera ya los esfuerzos comienzan a darse de manera más lineal hacia abajo, le llegan a la subrasante y la subrasante de pronto no tiene la capacidad para eso y comienza a deformarse y a fallar. Cuando llega ese régimen, usted le puede poner encima de eso una losa de concreto como esta, sin excavar y sin nada. Hay dos modalidades de diseño como está a la derecha, adheridas y no adheridas. Las adheridas son las que usted tiene que garantizar que haya una adherencia entre losa y asfalto para que haya una interacción de esfuerzos entre los dos. Resultado de la adherida, espesores muy pequeños, losas de concreto de 7 centímetros, de 5 centímetros, de 8 centímetros. No hay como, ese ya se hizo en Bogotá, se hizo en la local de la avenida Caracas, en la zona del paradero de la 76, y falló muy rápido, falló en menos de un mes. El arreglo porque falló la adherencia. Se hizo con un epóxico que en una zona después nos dimos cuenta que no le colocaron epóxico. Y el otro, no adheridas. Las no adheridas es cuando usted considera el pavimento existente como un valor de K arriba. O sea, usted calcula toda la composición de la estructura y dice, acá arriba, el nivel de asfalto arriba, el K es de 330 PSI. O que es PSI, no PSI, es libra pulgada cúbica. Y en ese caso, la losa se puede construir sin adherencia. Se coloca y entonces los espesores son ya espesores de 15 centímetros para arriba. De hecho, la calera tiene 18,5 centímetros y es diseñado como no adherido. Entonces, esto es una modalidad que ya en América Latina se ha venido haciendo bastante. Ya en Colombia se ha hecho, en América Latina es digamos, una gran alternativa hoy en día para construir ya pavimentos que estaban deteriorados, que estaban en una curva de deterioro ya muy alta, y sin hacer mucha inversión se puede. ¿Tiene un inconveniente? Sí. ¿Cuál es? El aumento de los niveles. ¿Sí? Pero tampoco es que yo les decía que día que me decían, no, es que no se puede hacer en concreto porque es que aumenta el nivel, entonces toca hacer en asfalto. Y yo, como que el asfalto no aumenta el nivel también. O sea, usted hace un pavimento hoy, usted le coloca 5 sobrecapas en 30 años. 5 sobrecapas de 5 centímetros son más de 25, 30 centímetros, que es menos de lo que usted le va a colocar en concreto ahora. Entonces, son esas taras que a veces se meten por ahí. Entonces, esto tiene este esquema. Miren, este es un pavimento flexible. Ese pavimento flexible tiene unas capas, tiene una subrasante y le aplicamos una carga. Esa carga entra de manera puntual, se distribuye de manera cónica en función de los agregados. Recuerden que los agregados lo que van haciendo es que una piedra se carga en 2, en 3, en 4 y se va abriendo, y en la medida de eso se va reduciendo el esfuerzo y llega a la subrasante en una magnitud que no afecte, que pueda soportar. Cuando esto llega a la fatiga, imagínense este mismo pavimento con ese esquema de distribución de esfuerzos y le vamos a colocar una losa encima a ese mismo pavimento y le aplicamos la misma carga que le estamos aplicando allá, la misma, no estamos cambiando. Pero resulta que este pavimento ya tiene una baja deformabilidad por el concreto, o sea, alta rigidez, y tiene transmisión de esfuerzos de manera horizontal, ya no vertical. Quiere decir que la transmisión de esfuerzos se da de una manera ya muy diferente, reduce los esfuerzos que llegaban a la subrasante a una altura mucho menor y con eso compensa los daños que tenía antes el pavimento. Es por eso que el white topping se puede colocar encima de pavimentos que tengan algún tipo de daño y algún tipo de falla. Esta es la teoría básica. Ahora, esto de la realidad, ¿cómo es? Así, miren este pavimento flexible, esta losa de concreto, aquí la transmisión de esfuerzos era puntual, daños, piel de cocodrilo, fíjense que hay base inclusive, ya hay bombeo. Al colocar la losa ya estamos hablando de un efecto placa, que es este amarillo, y por la transferencia de carga se extiende más a la losa vecina. Entonces, usted para una misma carga, usted ya no la distribuye en una punta, sino en un área grande. Ese es el white topping, no tiene mucho misterio. Fíjense que en términos de diseño es súper fácil. Pero Inge, una pregunta, respecto a eso no importa si digamos la capa de rodeo existente o la estructura tenga algún tipo de fallo. No, es que ahí es donde, o sea, en el white topping hay que considerar bacheos.
hay que considerar bacheos y los bacheos hay que limitarlos, pero más por economía, a un 10% máximo del área superficial. Si usted tiene que hacer más del 10% de bacheos manuales en la vía para poder acondicionar todo esto, créanme que es mejor hacer otra cosa. Pero este tipo de daño se puede hacer encima, porque este es un daño comúnmente asociado a deterioro de la estructura completa, que no. Pero cuando usted tenga un hueco, hay que hacer el cajón. O sea, a la calera se le hizo el 7% de bacheos antes de colocarle la losa encima, en las zonas donde había algún tipo de daño estructural, que colocar la losa encima pues le iba a comprometer. Entonces hay dos maneras de controlar esos fallos. Usted puede colocar la misma losa encima sin hacer bacheo, pero le coloca malla de refuerzo. Y la malla la tiene que colocar abajo, porque normalmente las mallas para controlar contracción, formas y todo eso y esfuerzos son arriba. Pero si usted va a controlar una deformación que está en la base para que el pavimento no se deflecte, sino que lo controle el acero, lo coloca la malla en la parte de abajo. Entonces, usted lo puede controlar de dos maneras, pero normalmente hay que coger solamente los daños estructurales que no pueden ser más allá del 10% del área superficial del pavimento para que económicamente le dé el white top. Entonces sí hay que hacer bacheo. Y con esto lo que hace es transformar de una modalidad de carga puntual a carga distribuida. Ese es el white topping, eso es, digamos, toda la tecnología alrededor del tema, y es supremamente sencillo. ¿Por qué? El más complicado es el adherido, pero ese no es tan común. El no adherido es como si usted colocara un pavimento normal, en vez de hacer una base, ya tiene un pavimento que es una base. La base es el pavimento existente. Eso es el white topping. Esto en América Latina se disparó de una manera salvaje. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay está haciendo white topping adherido desde hace 15 años. Todas las vías nacionales de Uruguay están en concreto en este momento, antes eran asfalto. Y se colocó, fue white topping. Toda la tecnología que ellos acogieron en ese momento fue white topping para hacer arreglo de toda la malla vial. Claro que es que la malla vial de Uruguay es así chiquita, ¿no? Es un país pequeño. Pero es una tecnología que se ha venido arraigando. Ya está la calera, se arrancó la calera, ese es el Alto de Patios. ¿Sí? Lo hicimos con esa máquina, una gomaco. Miren el asfalto. Está fresado, pero ¿por qué? No por adherencia, sino por geometría. Porque el asfalto, o sea, la vía estaba tan deformada, la vía original, que cuando definimos una rasante ya nueva, lineal, la vía estaba así. Entonces hubo sitios donde tocó fresar y hubo sitios donde tocó nivelar para poder hacer la nueva rasante, sobre todo todas las curvas. Y cuando digo todas las curvas, estoy hablando del 95% de todas las curvas de la calera estaban invertidas. Invertida es que cuando usted cogía la curva, estaba para allá, entonces los carros, imagínense los camiones que cuando cogen curvas a veces ahora ayuden con la curva más pendiente todavía, el camión tiende a irse más. Normalmente las curvas tienen que ser con la peralte hacia adentro. Así quedó, la vía de la calera quedó con el peralte para adentro, pero inicialmente estaban todas invertidas. Por eso se hizo, fíjense que el fresado no es constante, todo se fresó para determinar una rasante única para que el pavimento se pudiera hacer. Un carril de paso de vehículos, tocó eliminar esta oruga que está aquí, después se eliminó porque no cabía, entonces tocó hacer toda una maroma para poder hacer la fundida de esta vía a la calera. Vea, así era, ahí se están corrigiendo las curvas invertidas. Este es el mirador segundo, miren cómo quedó. La misma curva quedó con una geometría totalmente uniforme y diferente. Miren cómo cambió la misma curva. Tuvo ya el desarrollo que ustedes vieron ahí, o sea, fue una transformación absolutamente radical de todo el proyecto. Problema de esta vía se diseñó para 23 millones de equivalentes, porque el diseño, el tráfico lo entregó el IDU como insumo. O sea, ahí no se hizo estudio de tráfico ni proyección de tráfico, porque el IDU ya lo iba a hacer en asfalto otra vez la vía, y entonces el IDU ya tenía el diseño de tráfico y lo entregó como insumo. Y nosotros después hicimos análisis y esa vía se consumió los 23 millones en 7 años. Se diseñó para 20. O sea que ya han pasado a la fecha, que ya lleva 24 años, yo creo que ya han pasado por ahí más de 80 millones de equivalentes frases.
pero la vía está ahí soportando y está bien, está funcionando. Por esta razón, la vía no tenía drenajes. Es que el tema de los drenajes, créanme que es un cáncer de la ingeniería nacional. Eso sí lo digo con la mayor autocrítica del mundo. Se nos olvida el agua, hermano, el agua se nos olvida. La vía La Calera no tenía drenajes. ¿Sabe cuál era el problema del asfalto original de la vía La Calera? Era que el agua llovía. Cuando llovía, el agua caía en los bosques de arriba. Eso tiene una capa permeable. El agua se mete y abajo, como a unos 40 centímetros, hay una capa impermeable. Entonces, ¿qué hace el agua? Llega ahí y se escurre para abajo por debajo. Llegaba a la vía, como no había drenajes, el agua se metía por debajo del asfalto, ablandaba la base granular y deformaba la base. O sea, por eso la vía se deformaba. ¿Qué nos tocó hacer? Un drenaje completo con un filtro francés. De ahí para abajo hay 1,20 metros de filtro francés en todo el costado del talud, para que precisamente el agua de escorrentía superficial que se mete a la capa impermeable llegue aquí y lo tome el filtro francés, lo lleve a el sumidero que está aquí a la alcantarilla y lo pase y lo lleve y se lo lleve para la quebrada. Eso tocó hacer. Y nosotros hicimos una cosa en la vía La Calera que al principio nadie le entendió. Después sí nos lo agradecieron, pero después de años. Y es que nosotros, y eso yo lo vi en una vía en Brasil, entonces yo lo implementé ahí y fue dejar unas cosas que llamamos nosotros los cárcamos de paso. Hicimos unas alcantarillas, como si hubiera una alcantarilla pero sin entrada, sin nada. Hicimos el cabezal de entrada pero sin conexión de agua, la alcantarilla y una salida, con pozos. Y todo el mundo preguntaba, ¿este man qué está haciendo? O sea, ¿eso para qué? ¿Eso vale un resto de plata? Yo les dije, sencillo. Ahora vamos a tener que echar mano a toda la comunidad y educarla y decirles, oiga, si usted dentro de un año quiere pasar un tubo de aquí a allá, usted no tiene que ir a romper la vía, hermano, usted tiene que, ahí tiene el cárcamo cada 200 metros y va y lo pasa por ahí y no rompa la vía porque cada vez que rompe una calle, ese es el cáncer de la vía. Ahí arranca el problema y se daña. Entonces, la vía La Calera tiene como unos 7 cárcamos de paso a lo largo y ustedes van a pasar hoy en día y eso está que no le cabe un cable más, no le cabe un tubo más. Gente que iba a pasar hasta cosas ilegales, hasta acueducto ilegal hay ahí. Pero con eso nos evitamos que cada persona que sentía la necesidad iba y parte la vía como si nada. Y a veces la arreglan es con tierra, le echan tierra y ya. No, eso necesita arreglo. Entonces, eso lo hicimos nosotros en la vía La Calera. O sea, el tratamiento del agua fue un tema radical para poder corregir el problema original de la vía. Esfuerzos y deformaciones. Vean, un pavimento de concreto está sujeto a 4 tipos de esfuerzos: gradiente, humedad, contracción, temperatura y cargas vehiculares. Yo creo que ustedes habían escuchado pronto el 2, 3 y 4, pero el 1 no. ¿Sí? El 1 no. El 1 es muy común. Y al frente yo coloco cuántas veces se presenta en la vida del pavimento. En la vida del pavimento puede durar 50 años, pues ¿cuántas veces se presenta en 50 años? Y resulta que el gradiente de humedad se presenta una vez en la vida del pavimento, la contracción se presenta una vez en la vida del pavimento, las deformaciones por temperatura se presentan 2 veces por día, entonces multiplique. Si dura 50 años, multiplique por 365 más años bisiestos y multiplique por 2. ¿Y por qué estoy tan seguro que son 2? Porque es que aquí se manejan el gradiente de temperatura, o sea, diferencial entre arriba y abajo. Aquí no hablamos de que es que en la madrugada Bogotá tiene 2 grados y en el día tiene 25. No, ese no es el diferencial. El diferencial es la temperatura que tengo acá en esta punta de la losa y acá en esta parte de la losa. Que esta es la que está en apoyo contra la base. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Pues que este le da el sol directo o el frío directo y a esta no. Entonces normalmente las temperaturas cambian radicalmente, eso lo vamos a ver ahora, pero son 2 veces. En la madrugada y más o menos al mediodía, son los extremos. Entonces ahí tenemos 2 gradientes de temperatura por día grandes y el resto de lo que tenemos es un complemento de la curva. Y las cargas vehiculares, que yo no puedo decir cuántas, porque eso depende del proyecto, cuántos camiones van a pasar, cuántas deformaciones, entonces, pero son 4 esfuerzos que nosotros vamos a considerar
dentro de todo el esquema. Miremos el primero, gradiente de humedad. Se presenta una vez en la vida del pavimento, se presenta durante la construcción y es cuando el pavimento adquiere una rigidización artificial. Rigidización artificial es que el pavimento se endurece sin estar fraguado. Y eso es un problema, porque si se les deforma el pavimento en estado de manejabilidad y se endurece deformado, pues queda de por vida deformado, ¿sí? O sea, si usted llega a tener un pavimento que está así, estoy exagerando, ¿no? Mientras está fresco y cuando se endurece así, ya, ese pavimento quedó de por vida deformado y luego las cargas que después usted le aplica aquí o aquí, pues van a ser muy críticas, creo. Hay dos tipos de alabeos por humedad, alabeo positivo y alabeo negativo. El alabeo es el movimiento que tiene la losa, por eso se llama alabear. Sí. Y hay dos diferenciales. Cuando la sección inferior del concreto se seca, o sea, la parte inferior se seca aquí y arriba está húmedo. O sea, imagínense que aquí hay una losa de concreto. La parte de arriba está húmeda, ustedes lo ven húmedo, está fresco, pero la parte de abajo se secó. Se resecó, llamémoslo mejor. Y la otra es al revés. Cuando la sección superior del concreto se seca, o sea, la parte de arriba se seca, pero la parte de abajo está húmeda. Entonces el concreto se deforma y se alabea de manera diferente. Por eso llamamos alabeo positivo, que alabeo positivo es así y el alabeo negativo es así. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces, ¿en qué momento se da esta situación de que el concreto de arriba está húmedo y en la parte de abajo está seco? Este se da en la descarga del concreto. Eso de pronto, no sé si ustedes vieron que en la construcción llega el concreto de ahora y lo descargan encima de la base. ¿Qué pasa si la base está seca? La base está seca, una base granular al sol, usted descarga al mediodía hirviendo la base y usted le da el concreto que está 100% húmedo, lo descarga encima. ¿Qué hace la base? Se chupa el agua, entonces le quita el agua a la parte de abajo de la losa. Arriba queda bien, pero abajo no. Entonces ese concreto está artificialmente seco en la parte de abajo. ¿Cómo se corrige eso? Por eso la recomendación es que cuando antes de descargar el concreto humedezca la base para que la base no le robe el concreto. De pronto yo creo que ustedes vieron en construcción, no sé si vieron los factores que se dan para que haya curado, factores de curado. Y hay 4 variables que se manejan para el curado, y una de ellas es la humedad relativa. Todo el mundo se asusta en las obras con la temperatura, ¿no? Con el sol. Todo el mundo se asusta con el viento. Pero yo me asustaría más con la humedad. Y la humedad la gente no la percibe. La gente la percibe si está muy baja. Ustedes, pues, bueno, pues, el día que vayan a Brasil y puedan visitar Brasilia, por ejemplo. Brasilia es una ciudad súper bonita, diseñada de cero, o sea, cogieron un plan alto que llamaban allá ahí, tirado, y dijeron, aquí vamos a hacer una ciudad. Y diseñaron la ciudad y la construyeron ahí, que fue Brasilia. Brasilia, cuando yo la primera vez que fui a Brasilia y me bajé del avión, ustedes sienten en los labios inmediatamente que se les resecan los labios. La humedad tan baja. Y de hecho, en las escuelas hay medidores de humedad y ya hay una alarma. Cuando la humedad baja del 50%, suena la alarma y todos los chinos para la casa. Entonces todos los chinos viendo a ver cómo modifican el humedor. Entonces, la humedad es, que llamo yo, el enemigo invisible. La humedad no la siente nadie y le roba. Vean, póngale Bogotá. Bogotá tiene un promedio de humedad anual del 80% de humedad relativa. Y el concreto tiene 100. Solo ese 20% diferencial le roba agua al concreto. Solamente, sí. Puede que esté nublado, no está haciendo sol, no está haciendo viento. El concreto está a la temperatura que es. Solo por ese 20% está evaporando agua del concreto. ¿Y hasta cuándo se va a evaporar? Hasta que se equilibren las humedades, que eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Porque pues, la humedad es de todo. Entonces, es por eso que ustedes controlan esos 4 aspectos en el curado.
temperatura ambiente, temperatura del concreto, humedad y viento. Estas son las 4 variables. Y la humedad relativa es una de las más. Entonces, aquí lo que toca hacer es compensar las humedades de los dos materiales que van a entrar en contacto. Y es humedecer la base para que entonces, con eso ya evitamos el gradiente positivo. ¿Cómo evitamos el negativo? ¿Qué tiene que ocurrir para que el concreto se seque la parte de arriba y continúe húmedo abajo? Y es que no la hagan curado. Si no la hacen curado, entonces se evapora el agua de arriba y abajo sigue húmedo. Entonces, en ese caso, la losa se va a torcer así y se va a pandear así. Esta es una vez solamente en la vida que se presenta. La contracción es el segundo tipo de esfuerzo que se presenta. La contracción es un elemento, es un fenómeno que se presenta por volumen. O sea, la contracción es volumétrica, llamémoslo así. A mayor volumen, mayor contracción. La contracción, ¿a qué se debe? Se debe a dos elementos que están dentro de la mezcla de concreto. Uno que es el cemento, cuando entra en reacción con el agua se forma una pasta, se forman unos cristales y esos cristales ocupan menor volumen que la suma de cemento y agua. ¿Y qué pasa cuando algo ocupa menor volumen? Pues se encoge. Y ese encogimiento es lo que llamamos nosotros la contracción del concreto. Es por eso que el concreto pierde volumen poquito, muy poquito. En una losa de concreto, entre 2 y 3 milímetros por cada 6 metros de longitud se pierde espacio. Es por eso que cuando ustedes cortan la junta se abre un espacio. Más o menos milímetro, milímetro y medio. Contracción química, que es la reacción que tiene el cemento con el agua, pero también es la humedad. El concreto está lleno de agua libre, o sea, hay un porcentaje de agua para humedecer, pero hay otro porcentaje de agua que se adiciona para hidratar. Entonces, todo ese porcentaje de agua que se usa para humedecer los agregados, para que el concreto baile. Ustedes han visto las obras fundidas en obra cuando el maestro siempre le dice, el concreto está chirle. ¿Ustedes lo han escuchado? Esa palabra. Yo la entendí una vez que estuve en una obra hace años. El maestro decía, el concreto está chirle. ¿Sabe qué es chirle? Que está como una sopa. Una sopa es que usted le echa agua como loco para que el concreto se maneje solo. Ese es el estado ideal que le gusta a los maestros. ¿Sí? Que el concreto usted lo eche y usted con una palita le va haciendo así y el concreto se va solo, solito. Eso les encanta, pero ese es el atentado contra la resistencia porque tiene mayor relación agua-cemento. Y a tener mayor relación agua-cemento tiene menor resistencia. Entonces, tenemos dos cosas, reacción química y agua en la cosa. Entonces tenemos dos manejos para evitar la contracción. ¿Cómo la evitamos? La contracción química ustedes no la van a evitar a no ser que tengan un cemento de contracción compensada, que es muy caro y no se usa casi. Y la otra, aditivos de expansión. Entonces usted lo que hace es generar un aditivo que expanda la mezcla y a la vez se contrae. Entonces, ¿qué pasa cuando algo se infla y se desinfla? Pues queda igual, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama contracción compensada. Entonces, ¿qué hago yo para que no me pierda agua? Para que no me pierda agua, yo tengo que hacer control de curado, tengo que controlar la absorción de los agregados, tengo que controlar una cantidad de cositas, pero lo más importante para la contracción química es que yo tengo que modular el pavimento y cortar las juntas para que el pavimento se module antes de que se contraiga. Entonces esto es un tema que ya, esto se viene así. Me paso este directo, si no me quedo mucho tiempo ahí. Bueno. Vienen los alabeos por temperatura, tercer esfuerzo. Entonces la temperatura, lo que les dije aquí, arriba y abajo, alabeo positivo, alabeo negativo. El alabeo positivo quiere decir que está más caliente la parte de arriba que la parte de abajo de la losa, y alabeo negativo es que la parte de arriba está más fría que la parte de abajo. Esto normalmente ocurre en el día, esto normalmente ocurre en la noche. Ahí está, y yo trato de enfatizar mucho de esto, y es que mucho cuidado con esas gráficas, ¿no? Esas gráficas están exageradas para que la gente perciba el movimiento, pero eso no ocurre. Eso no ocurre en la realidad. De hecho, ustedes cogen un pavimento, cojan la NQS, por ejemplo, cojan la avenida Suba, cojan cualquier pavimento de estos, la Calera, cualquiera de estos, y ustedes van andando normal. Porque ustedes dicen, uy, si voy durante la noche, imagínate, voy a ir así, o sea, voy a ir... No, eso no es. Eso es esquemático, eso, para que me lo entiendan, eso no... Eso es un estado de tensiones,
sea, cuando el pavimento se tensiona así, quiere decir que la tracción está abajo. Cuando el pavimento se tensiona así, quiere decir que está arriba. Y si yo voy a controlar las tensiones aquí, pues malla arriba y se va a controlar aquí, malla abajo. Entonces esa es la manera de hacer algo de ese estilo. Ese torbellino que ustedes ven ahí es una losa de concreto. Medidas a lo largo y ancho de la losa y a diferentes horas. Aquí están las horas. Vamos a tomar las horas más extremas. Vamos a la línea roja grande. Esa línea roja grande es a las 2 de la tarde. Entonces a las 2 de la tarde, ¿ustedes qué sensación tienen de lo que hay? Mucho sol arriba y abajo más cálido porque está tapado por la losa. Entonces arriba tengo una temperatura cercana a los 40 grados en la parte de arriba de la losa y en la parte de abajo de la losa tengo 28 grados. ¿Cuánto es el delta? 12 grados de diferencial entre arriba y abajo, y eso lo que hace es que la losa me genera un estado de tensión hacia arriba porque arriba se expande y abajo no se expande tanto. Y vámonos al otro, al contrario, a la línea azul gruesa, a las 5 de la mañana. Fíjense que ese es ya la salida de la noche. Muy frío arriba, o menos caliente, llamémoslo así. Fíjense que tiene 18 grados en la parte de arriba y en la parte de abajo 27. Fíjense que en la parte de abajo la variación entre el extremo y el extremo es apenas 1 grado. ¿Sí? Muy poquito. En cambio en la parte de arriba, la variación día-noche sí es una variación que está prácticamente más del doble. Entre 18 a 40 grados en la parte de arriba. Esto lo que hace es que me genera a mí unos esfuerzos de alabeo negativo positivo durante el día, que yo ¿cómo los controlo? Con la modulación, con el espesor, con la transferencia. Con eso controlo yo las deformaciones y, si es el caso, con internos. Esto es un proyecto en Bolivia bien interesante. Yo llegué ahí tal vez, pues no llegué a hacer patología ni nada porque llegué tarde. O sea, ya llegué cuando estaba el estudio hecho. Esto un día me lo explicó la CAF. Me dijo, oiga, tengo un problema en Bolivia, un proyecto gigantesco. Bolivia, una altura casi de 5.000 metros, o sea, donde jugó Colombia poquito. Allá todo cambia, todo cambia. Todo cambia porque normalmente en un pavimento usted lo tiene que curar para que no se evapore el agua, allá tienen que arroparlo para que no se enfríe la losa. O sea, allá toca sacarse el chip normal y ponerse otro, porque cambia todo. Entonces miren las deformaciones. Allá el frío era tan grande en la parte de arriba que cuando usted pasa esa pitica que ven ustedes allá, de esta punta a esta punta, miren cómo hay un espacio ahí, o sea, la losa está cóncava. ¿Qué quiere decir eso? Y yo por eso lo insisto mucho, el tema de los alabeos negativos y positivos, cuando usted los percibe es porque está mal diseñada la losa. O sea, si ustedes llegan, este pavimento sí está torcido por efecto de los alabeos, pero cuando eso se da es porque está mal diseñada la losa, esto no se puede presentar. Y se presentaba así, miren, le pusieron un deformímetro para medir cuánto era la deformación. Fíjense cómo se levantó la punta de la losa se levantó de la base, esta altura. Y yo les dije, ¿y para qué usan deformímetro? Con 1 metro lo pueden hacer. Miren, pues la diferencia es muy evidente, la deformación que tiene. Ese es alabeo negativo. Y el cuarto son las cargas vehiculares. Las cargas vehiculares son las que generan el cuarto tipo de esfuerzo y deformación, y es cuando pasa un camión, un vehículo pesado, deforma la losa. La deformación está basada en 2 temas. No solamente la carga y la frecuencia, sino en la ubicación de la losa. Y esto me imagino, si ustedes ya vieron diseño de todo, pues de pavimento normal y todo eso, ustedes han visto que este es el espectro de tráfico de factor daño de las vías de camiones normales. Estoy seguro que esto no lo han visto. Vaya, esto es autoría propia, pues propia, digamos, de nosotros. No lo hice yo, esto lo hizo un consultor nuestro. Lo contratamos, una firma de interventoría muy reconocida en Colombia. La tuvimos que contratar para este proyecto, Avenida Las Américas. Vea, yo me encontré un error en la Avenida Américas monstruoso. Y es que nosotros teníamos una expectativa en la Avenida Américas. Nosotros ya habíamos hecho los análisis de diseño, habíamos hecho los costos, habíamos hecho los presupuestos y nos daba más barato el concreto. Y de repente apareció más barato el asfalto. Y nos dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces pedimos el diseño y dijimos, no, pues muestre a ver. Y comenzamos a revisar.
Y cuando me doy cuenta, yo quería era revisar los costos, porque dije, aquí le metieron la mano a los costos, pero no, no fue eso. Cuando me di cuenta, el pavimento estaba diseñado para 4 millones de ejes equivalentes. Y yo dije, hombre, la calera tiene 23. Y ese diseño de tráfico lo hizo el IDU para 10 años solamente. Nosotros hicimos el diseño de 20. Ahí fue uno de los temas ahí desencontró. Dije, nosotros acabamos de hacer el acceso a Suba, un acceso a Suba en un barrio por allá, y ese barrio se diseñó para 18 millones de ejes equivalentes. ¿Cómo la troncal de las Américas va a tener 4 millones de ejes equivalentes? O sea, totalmente absurdo, absurdo completamente. Y esto no existía, era esto, y la gráfica que estaba en el diseño, que lo hizo una firma muy reconocida de Colombia, era este. Entonces nosotros le pedimos a esa otra empresa, que era la competencia de la otra, le dijimos, oiga, revise esto porque aquí hay un problema, y es que el 4 me parece un poquito. Entonces cuando hicimos el arreglo, yo me senté con ellos y analizamos todo el diseño, encontramos varias cosas. Primera, volvieron a diseñar por porcentaje de ocupación del bus. Y esta era una troncal ya de segunda generación, ya cuando se habían enterado todo el mundo que eso no se diseñaba así. Esta raya que ven ustedes aquí es el factor daño que utilizó el diseñador para calcular buses por día multiplicado por una tasa de crecimiento multiplicado por el espectro de diseño multiplicado por el factor daño. Y él utilizó un factor daño de 4. Entonces nosotros dijimos, uy, espere, 4 es muy poquito. O sea, esta vaina, aquí hay camiones, esto está entre un C2 y un C3, C4. O sea, es un factor de daño que no es. Ya vimos aquí cómo es la composición del bus de Transmilenio, cómo está la composición de cargas. Y entonces dijimos, pero es que esto está basado en ejes de 8,2 toneladas. Y resulta que los buses de Transmilenio están basados en ejes de 12,5 toneladas. O sea, nada que ver. Y se hizo el análisis completo de los factores daño, y por eso están aquí los factores daño que se plantearon para esto y los factores daño para las Américas. Al final se hizo el diseño con 12,86. Imagínense, más de 3 veces lo que había estimado el diseñador. ¿Saben por cuántos ejes se diseñó la Avenida de las Américas? 260 millones de ejes. Y el diseñador había diseñado para... ¡Ay, qué diferencia!, ¿no? Pequeña diferencia. Y al final, cuando se hizo el reanálisis, salió el concreto más barato. ¿Sí? Salió más barato ahí. Entonces, ojo con esto, ojo con los análisis de las cargas, ojo con los análisis de los espectros, porque esto tiene unas composiciones que hay que analizar. ¿Cómo los esfuerzos se generan en las losas? Si es por cargas, tenemos carga en el centro, le genera un esfuerzo de tracción en la parte de abajo. Si se fisura de abajo para arriba. Tenemos carga en los bordes, si se fisura de arriba para abajo. Tenemos daños por alabeo positivo, que es en este caso, si se llegara a fisurar, se fisura de arriba para abajo en el centro. Por alabeo negativo, se deforma de esta manera, y tenemos dos consideraciones. Tracción aquí, pero el problema del alabeo negativo es que cuando está deformado, le carguen los bordes con una carga de un bus o un eje, y en ese momento se parte como un cascarón así de arriba para abajo. ¿Sí? Esto es importantísimo para patología. O sea, cuando usted coge una losa y la encuentra fisurada, usted tiene que plantear qué fue lo que pasó ahí. Entonces, por ejemplo, y eso es algo que muy simpático, si usted saca un núcleo bien sacado de la estructura, usted puede sacar el núcleo íntegro y se va a ver en el núcleo que arriba la fisura está más abierta que abajo. Entonces ahí esa fisura se ve de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Ya apuntaron? ¿Cómo se diferenciaría el por cargas y por alabeo negativo? Buena pregunta. Ya, en la autopista me tocó analizar unas 20 losas que estaban fisuradas en el centro de la losa. Y hubo, o sea, yo saqué prácticamente como 14 opciones de fisuración, ¿no? Porque había que demostrarlas todas. Vamos descartando. Una de ellas, por ejemplo, el pavimento no estaba abierto al tráfico. Entonces, con eso descarta usted ya cargas de tránsito. O sea, todas las fisuras inherentes a cargas de tránsito, usted las descarga completamente. Este y este tienen que ver mucho. Normalmente este tiene que ver mucho con la transferencia.
y este tiene que ver con esto. Son iguales, son exactamente iguales. Se hablan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Aquí lo que toca hacer es un análisis de tránsito. Toca hacer un análisis de tránsito, toca hacer un análisis de alabeo. Tiene que, normalmente la falla se da más por un problema de transferencia. Entonces, por ejemplo, esto se puede presentar en un pavimento con un espesor igual, grande. En cambio, para que esta se dé, el alabeo negativo se da en pavimentos que tienen un espesor muy pequeñito, muy pequeño. Entonces, si no tiene transferencia, espesor pequeño, entonces las consideraciones estructurales usted las analiza para ver cuál de las dos. Esta es, acuérdense que yo lo que dije ahorita, y de pronto no sé si está ahí, el alabeo negativo en Bogotá es muy bajito. Nosotros tenemos medido todo eso en Bogotá, en Medellín, en Cali, en la costa. En la costa el alabeo negativo es cero prácticamente, cero. En Bogotá es crítico en algunos puntos. Bogotá en algunos momentos llega a 0 grados, ¿sí? Pero abajo también se mantiene por ahí unos 8 o 9, entonces el alabeo no es tan grande. En cambio, durante el día el delta sí puede ser en Bogotá bajito, puede ser de 12, 15 grados. En cambio negativo no, nosotros ya tenemos medido negativo. Lástima que no vamos a ver construcción, pero cuando miremos todas las ventanas de corte, ahí nosotros tenemos modeladas con un software cómo es el comportamiento de alabeo negativo y positivo versus la resistencia para determinar la ventana de corte. De pronto ahorita les muestro así una gráfica de esas. Entonces, y ustedes van a ver que es una gráfica más o menos así. O sea, tiene el alabeo positivo y después viene el alabeo negativo así pequeñito. O sea, el alabeo negativo en Bogotá, por ejemplo, no es suficiente para generar daño. Entonces, el daño es muy parecido, pero usted tiene que evaluar las condiciones y dónde está metido, porque si no... En Bolivia, el alabeo negativo sí es súper crítico. Bueno, esto de competitividad me lo voy a saltar por ahora, porque nos vamos a ir a diseño. Yo aquí cuestiono mucho esto, ¿verdad? Esto es un cáncer para mí de los diseños de pavimentos en Colombia y en América Latina, esto no es solamente Colombia, y es el por qué los pavimentos se diseñan a 10 y a 20 años. No tiene lógica, no tiene lógica. Y yo ahorita estoy colocando de ejemplo el método Ashton, porque a mí yo tuve un alegato aquí con un cuadro de torca gigante, donde me dijeron que es que eso se diseñaba así porque el IDU tenía una norma de diseño que decía eso. Y yo le dije, pues no me meta cuentos, porque yo en el IDU he estado metido en todas las normas y no. Yo le dije, pero ¿sabe qué? No lo vamos a dejar aquí de que yo dije, usted dijo. Vamos a pedir un derecho de petición al IDU, a escribirle al IDU y decirle, oiga, dígame si usted tiene una norma de diseño de pavimentos que establece que los pavimentos se diseñen con estas vías útiles. Y el IDU se demoró 5 minutos para responder porque el IDU sabía que no lo tenía. Y dijo la respuesta, el IDU no cuenta con una herramienta de diseño de ese estilo. Entonces yo le dije, no me dejen de meter cuentos. Esto es maña de diseñador, maña de diseñador. Ahora, yo he hablado con muchos diseñadores esto de por qué 10-20. Unos me dicen, es que eso es así. Otros me dicen, así me enseñaron. El otro me dice, como todos lo hacen, yo lo hago. O sea, la cantidad de disculpas, y nadie me da un par. Hay otra peor, que no la pongo aquí ni nada, debe estar por acá. Hay una peor que es muy conceptual, y es, ustedes saben, por ejemplo, un camión sobre un pavimento flexible, un camión, por ejemplo, de 4 ejes, 5 ejes, una menos de 5 ejes, haciendo la conversión de 8,2 toneladas en tándem y eso, da más o menos, pongámosle un valor, 20 ejes equivalentes. Este camión genera 20 ejes equivalentes en esa losa, en ese pavimento. Si usted hace ese mismo cálculo en rígido, le da 30 ejes. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el camión pesa más aquí que acá? O sea, ¿por qué aquí pesa menos que acá? Si no tiene lógica. Estamos hablando del mismo pavimento, del mismo camión que va a pasar arriba, pero esa es la maña que hay en Colombia. Y en Perú, porque eso lo descubrí en Perú. Y con fórmula y todo, tienen con fórmula, cálculo de ejes equivalentes, yo no sé si lo tengo ahí, cálculo de ejes equivalentes.
traigo un diversión. Que le traigo un diversión. Hágale a Johnny que le traigo un diversión. Que le traigo muy necesario. Pero bueno, como les dije, me voy a saltar esta parte.